Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Demet Özdemir sacrificó su carrera mundial por los celos de Can Yaman? La confesión que ha sacudido a Turquía y revela la verdad. Queridos amigos, hoy el mundo del espectáculo turco amanece con una noticia que ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón dividido. Si pensaban que lo habían visto todo en la apasionada y turbulenta historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman, prepárense, porque lo que acaba de suceder cambia las reglas del juego por completo. Durante meses, hemos estado hablando, especulando y celebrando el gran salto internacional de nuestra querida Demet. Se decía que estaba a punto de firmar el contrato de su vida, un proyecto en el extranjero que la catapultaría a la fama mundial, lejos de las fronteras de Turquía. Los rumores apuntaban a una gran producción en Italia o quizás una serie en España. Los fans estaban eufóricos, las maletas parecían estar listas y el guión estaba sobre la mesa. Pero, de repente, todo se ha detenido. El sueño internacional se ha esfumado en un segundo y la razón tiene nombre y apellido: Can Yaman. Sí, amigos, han escuchado bien. No fue un problema de agenda, no fue un desacuerdo económico ni una falta de interés por parte de los productores extranjeros. Fue una decisión personal, impulsada por la petición directa del hombre que ocupa su corazón. En una declaración que ha caído como una bomba en los medios de comunicación, Demet Özdemir ha confirmado que ha cancelado su proyecto en el extranjero porque Can Yaman no quería que se fuera. La actriz, visiblemente emocionada y con una sinceridad que nos ha dejado helados, rompió el silencio ante un grupo de periodistas que la esperaban a la salida de un restaurante en Estambul. Cuando le preguntaron por qué había rechazado esa oportunidad de oro, Demet bajó la mirada, suspiró profundamente y dijo con voz suave pero firme: «Hay cosas más importantes que la fama o el dinero». Can me miró a los ojos y me pidió que no lo dejara solo. Me dijo que la distancia destruiría lo que hemos construido con tanto esfuerzo. Y yo, por amor, decidí quedarme. Increíble. Imaginen la escena. Una oferta millonaria, el mundo a sus pies, pero el peso del amor pudo más. Según fuentes cercanas a la pareja, la noche anterior al anuncio oficial de la cancelación, hubo una conversación muy intensa en la casa de Can Yaman. Se dice que el actor, conocido por su carácter fuerte y pasional, no pudo soportar la idea de tener a Demet lejos durante meses. El miedo a perderla, los celos de imaginarla en brazos de otro galán en la ficción internacional y la angustia de la soledad, llevaron a Can a darle un ultimátum emocional. Un amigo íntimo de la pareja confesó que Can le dijo a Demet: «¿De qué me sirve ver tu éxito en las pantallas de todo el mundo si cuando llego a casa mi cama está vacía? Si te vas, no sé si podré esperarte. Te necesito aquí, conmigo, ahora». Estas palabras, cargadas de una mezcla de amor profundo y posesividad, tocaron la fibra más sensible de Demet. Ella, que siempre ha soñado con triunfar, se vio en una encrucijada terrible: elegir entre su carrera profesional o el amor de su vida. Y eligió el amor. En su declaración a la prensa, Demet añadió una frase que ha generado un debate encendido en las redes sociales: «El éxito no te abraza por las noches. Can es mi refugio y él me hizo ver que el amor requiere sacrificios. He cancelado el proyecto porque su felicidad es también la mía». Mientras ella decía esto, se podía ver un brillo especial en sus ojos, pero muchos se preguntan si era brillo de amor o de lágrimas contenidas por un sueño roto. Por supuesto, la reacción de Can Yaman no se hizo esperar. Al enterarse de que Demet había hecho pública la razón de su decisión, el actor se mostró aliviado y, en un breve encuentro con la prensa horas más tarde, validó las palabras de su amada. Con una sonrisa de satisfacción y una actitud protectora, Can declaró: «Demet ha demostrado que nuestro amor es real. Yo no le prohibí nada, simplemente le expuse mis sentimientos. No quiero vivir lejos de ella. Un rey necesita a su reina cerca. Ella tomó la decisión correcta y le prometo que nunca se arrepentirá de haber elegido nuestro futuro juntos». Can Yaman se ve triunfante, ha logrado retener a la mujer que ama, pero a un costo muy alto para la carrera de ella. La noticia ha dividido drásticamente a la opinión pública y a los millones de seguidores de la pareja. Por un lado, están los románticos empedernidos que ven en el gesto de Demet la prueba definitiva de amor verdadero. Comentarios como «eso es amor, dejarlo todo por él», Demet y Can son inseparables, inundan las redes.
Para ellos, la prioridad siempre debe ser la familia y la pareja, y aplauden que Demet haya puesto su relación por encima de la ambición. Sin embargo, hay otro sector de los fans que está furioso y preocupado. Consideran que la actitud de Can Yaman es egoísta y controladora. Se preguntan si es justo que él, que ha trabajado libremente en Italia y otros países, le corte las alas a Demet cuando le llega su momento. ¿Por qué ella tiene que renunciar y él no? Eso no es amor, es manipulación, son algunas de las críticas más fuertes que se leen en Twitter. La situación es compleja. Demet Özdemir ha renunciado a un proyecto que podría haberle dado un Oscar, metafóricamente hablando, solo para calmar las inseguridades de Can Yaman. ¿Es esto un acto heroico de amor o un error que lamentará en el futuro? La actriz intenta mostrarse feliz, paseando de la mano con Can por las calles de Estambul, como queriendo demostrar al mundo que está en paz con su decisión. Pero los expertos en lenguaje corporal aseguran que hay una leve tensión en sus hombros, una sombra de duda que solo el tiempo podrá despejar. Can, por su parte, se desvive en atenciones hacia ella ahora que sabe que se queda. Le regala flores, la lleva a cenar y no se separa de ella ni un instante, como si quisiera recompensarla por el enorme sacrificio que ha hecho. Lo cierto es que esta historia nos plantea preguntas difíciles sobre los límites del amor y la libertad individual. Demet ha puesto todas sus cartas en la mesa por Can. Ha apostado su carrera internacional a cambio de la estabilidad emocional junto a él. Can Yaman ha conseguido lo que quería, tenerla cerca, bajo su protección, evitando que la distancia ponga en riesgo su relación. Pero, ¿podrá vivir él con la culpa si algún día Demet le reprocha haber perdido esa oportunidad? ¿Podrá Demet mirar atrás sin preguntarse qué hubiera pasado si? El drama está servido y la pareja del momento vuelve a estar en el ojo del huracán, no por sus éxitos, sino por las renuncias que el amor les exige. Hoy, Demet Özdemir es la protagonista de una novela real mucho más intensa que cualquiera que haya grabado. Ha dicho no al mundo para decirle sí a Can Yaman. Y Can, el galán que conquista corazones, ha demostrado que su mayor miedo es perderla, llegando al punto de pedirle que se quede. La cancelación de este proyecto marca un antes y un después en su historia. Ya no son solo dos actores famosos que se gustan, son una pareja que toma decisiones drásticas que cambian el rumbo de sus vidas. El sacrificio de Demet quedará grabado en la memoria de todos como uno de los gestos más grandes y polémicos de la historia de la farándula turca. Solo el tiempo dirá si el amor de Can Yaman es suficiente recompensa para una estrella que decidió dejar de brillar fuera para iluminar solo la vida de su amado. Hemos llegado al final de este video cargado de emociones, dilemas y revelaciones impactantes. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes, mi querida audiencia, sobre este tema tan delicado. ¿Creen que Demet Özdemir hizo lo correcto al cancelar su proyecto internacional por petición de Can Yaman? ¿Piensan que la actitud de Can fue una muestra de amor profundo o de inseguridad y egoísmo? Si estuvieran en el lugar de Demet, ¿habrían elegido el amor o la carrera? Por favor, dejen sus opiniones, teorías y comentarios aquí abajo, los leeré todos con mucho interés. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna actualización y darle un gran like a este video. Hasta la próxima.